Muy bien, y tal como lo anunciamos, ya está con nosotros la doctora Teresa Arrieta, viuda de Guzmán. Ella es directora del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo y que está inmerso en todo, ¿no? Vivimos en un mundo en el cual la tecnología se ha convertido en una especie de apéndices en nuestra vida, ¿no? ¿Quién podría hablar ahora de no manejar el celular, no mantenerse conectado a internet, recibir información o el simple hecho de comunicarnos con otras personas a través de este aparato? Pues bien, hoy vamos a hablar sobre el congreso que se va a llevar a cabo en nuestra ciudad, que es el Congreso Internacional de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología. Vamos a ver de qué se trata esto. Le damos la bienvenida a la doctora. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, verdaderamente es un gusto estar aquí con ustedes y poder hablarles acerca de este evento que verdaderamente creo yo es el más importante que se está dando en los últimos tiempos en filosofía, después de la llegada de Mario Bunge, de Jesús Mosterín, que fueron también eminentes filósofos de la ciencia. Bueno, esta vez estamos organizando algo mucho más complejo porque tenemos prácticamente 11 invitados del extranjero. Y va a venir personas van a venir catedráticos de Francia, de España, de Argentina, de México, van a venir también personas de Chile en una buena cantidad, de tal manera que va a ser un congreso espectacular, diría yo, ¿no? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata la filosofía de la ciencia y la tecnología? ¿Qué se analiza en este congreso? Bueno, efectivamente, cuando nosotros hablamos de filosofía de la ciencia y la tecnología, podría parecer que esto es más un tema de científicos y tecnólogos, pero lo que hace la filosofía es reflexionar justamente sobre estas actividades, sobre el impacto, por ejemplo, que principalmente la tecnología tiene en las vidas de las personas. Okay. Y por otro lado, también en este congreso se van a ver puntos de vista diferentes, porque hay un punto de vista tradicional que considera que la ciencia es prácticamente absolutamente infalible, absolutamente progresiva, absolutamente objetiva. Pero, sin embargo, las nuevas tendencias nos muestran de que no es así, porque efectivamente el científico es un ser humano de carne y hueso como usted o como yo, y que no puede salir de su piel, de tal manera que en las investigaciones siempre hay un rasgo subjetivista. Entonces hay dos corrientes ahora, digamos la corriente positivista o neopositivista, que busca una objetividad completa en la ciencia, y por otro lado las corrientes relativistas que dicen que tal objetividad no puede ser lograda, ¿no? Entonces hay un semirracionalismo, que busca justamente ver cómo va la parte de la objetividad y cómo va también la parte de la subjetividad. Entonces han salido pues corrientes tan interesantes como la de los paradigmas científicos de Thomas Kuhn, que afirma que la ciencia no progresa como se pensaba, un edificio que va piso tras piso, sino que prácticamente hay revoluciones científicas que hacen que el panorama cambie completamente. Que este edificio que estaba yendo piso por piso nuevamente vuelve a caer para edificarse uno nuevo. Exactamente. Con nuevas ideas. Exacto. Por ejemplo, cuando pasamos de un paradigma creacionista que afirma que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y que aparece perfecto en el paraíso, y pasamos a una teoría darwinista que dice que el hombre es simplemente el producto final de una larga evolución, que yo diría no simplemente se remonta a los monos, como dicen algunos, sino hasta las estrellas, porque finalmente todo empieza en ese momento maravilloso en que hay una explosión y el universo empieza a crearse, ¿no? Y este tipo de temas son los que se debaten más o menos cada ponente aporta lo que él conoce y se genera una especie de discrepancia donde evidentemente el que más se beneficia es la persona que está ahí y puede escuchar sus propias, las ideas de cada uno de ellos y de acuerdo a ello puede generar su propio constructo, su propia idea. Exactamente, porque vamos a ver nosotros aquí filósofos tan eminentes como Miguel Espinosa, que es el presidente de un círculo de filosofía natural que tiene una tendencia, diríamos, más bien objetivista. Generalmente los que se dedican a las ciencias naturales, la física, la química, la biología, tienen una tendencia objetivista o neopositivista, y por otra parte quienes se dedican a las ciencias sociales, la antropología, la sociología, incluso la economía, se dan cuenta de que hay factores subjetivos. Entonces este congreso es fantástico porque vamos a reunir personas que vienen de un campo como el de las ciencias naturales, como les digo, Miguel Espinosa, y personas que vienen también del campo de las ciencias sociales, por ejemplo Mansilla,
¿no? Entonces, unos van a estar felices con el método inductivista y otros con el método hermenéutico. Así es que para el público es verdaderamente un menú de lujo. Ahora, esto es para cualquier persona que desee acudir, porque al fin y al cabo estos temas son digeribles, no son complejos, basta un poquito con involucrarse con esto que está pasando como el tema de la tecnología en el cual estamos inmersos todos y de inmediato se aprende. ¿Cualquiera puede acudir o hay un cupo limitado para estudiantes, profesionales? No, realmente nosotros lo que queremos es que el público arequipeño en general se beneficie de esto, porque como lo conversábamos fuera de cámaras, la ciencia atraviesa nuestras vidas. O sea, la pregunta no es, ¿la ciencia está o no en la vida de las personas? La pregunta es, ¿está para bien o está para mal? La tecnología, sobre todo, que busca el cambio de la naturaleza, lo que nosotros tenemos que pensar es, ¿esos cambios son buenos o esos cambios son malos? Digamos que la ciencia estrella en el siglo XX fue la física, pero la ciencia estrella en el siglo XXI parece que va a ser más bien la biología. ¿Por qué? Porque estamos con todo este tema de la ingeniería genética, ¿no? Se pueden hacer cambios ya en el embrión, de tal manera que puedan nacer criaturas, diríamos, básicamente perfectas. Se les puede modificar genéticamente para que tengan algunas características a pedido. Como decían antes, uno podría tener un niño como por catálogo, podría ver qué color de ojos tiene, qué talla va a tener, el color de cabello, eso sí. Y eso es alterar genéticamente. Exactamente. Esto, desde el punto de vista de la filosofía, ¿es positivo? ¿Es negativo? Eso es justamente lo que tiene que reflexionarse. Cuando nosotros vemos la ingeniería genética, que podría permitir a padres que tienen un determinado gen que va a transmitir una enfermedad obligatoriamente y que podemos pensar nosotros eso va a salir y entonces hacen un corte en la doble hélice del ADN y el niño sale perfecto. O la polémica, Entonces por ejemplo, decimos nosotros es perfecto, Claro. pero piense usted finalmente, si esto de la ingeniería genética se generaliza y puede pedirse bebés a la carta, Claro. que es lo que usted está mencionando, ¿quiénes serían los que verdaderamente se podrían beneficiar de esto? Evidentemente los que tienen más poder adquisitivo, Exactamente. ¿no? Y se generaría un gran problema porque Un entre los que problema- no tienen y los que tienen. Si este problema lo tenemos nosotros ahora, por lo menos se puede pensar que, digamos, un niño con síndrome de Down igual le puede ocurrir a una pareja multimillonaria que a una pareja muy pobre. Entonces la diferencia en estos momentos entre ricos y pobres es que simplemente unos tienen más dinero y otros menos dinero o nada de dinero. Pero en este caso ya no se trata de tener, se trata de ser. ¿Quiénes serían los niños más inteligentes, más saludables? Y los cuales tendrían más opciones en la vida y evidentemente eso Exactamente. se resumiría a una condición económica también, porque aquel que no puede acceder a modificar genéticamente una persona no tendría las mismas habilidades que otro. Y un Exactamente. ejemplo palpable podría ser el hecho de los alimentos transgénicos, ¿no? También, por ejemplo, los alimentos transgénicos están allí en el mercado y me temo que en el Perú no hay esas restricciones que sí existen en Europa y en Estados Unidos en que se obliga a colocar. poner en la etiqueta si el alimento es transgénico o no. Ahí también, si nosotros pensamos que en un tiempo en la India la pobreza que es tan grande en ese país impedía que los niños tuviesen la cantidad mínima de vitamina A para que su visión se desarrollase. Y entonces hubo una cantidad de niños ciegos, simple y llanamente porque no tenían esa vitamina. Si nosotros pensamos que un alimento transgénico puede dárselas, entonces decimos qué maravilla. Claro. Pero aquí también las consecuencias no las podemos prever de inmediato. Imagínense, por ejemplo, los niños que nacieron con graves problemas de no tener las extremidades ni superiores ni inferiores, grandes efectos por una droga, la talidomina. Esa droga pareció muy buena porque las mujeres tenían una serie de problemas del embarazo, que mareos, que dolores de cabeza, náuseas, etc. Y esta droga les evitó todo eso. Pero era una droga tan buena que hacía que ciertos fetos, diríamos, que tenían problemas y que si hubiesen perdido de una manera natural, no se perdiesen. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Que nacieron niños con todos estos graves problemas, que de una manera natural se habrían perdido, no habrían llegado ni siquiera al segundo o tercer mes, porque la naturaleza en ese sentido, podríamos decir, ¿no?, que es muy sabia y evita que haya deformaciones. Es sumamente polémico, ¿no? Es Saber si sumamente la tecnología polémico. realmente es positiva
o si es perjudicial también, porque de alguna manera la tecnología ha sido utilizada para la fabricación de armas, por ejemplo. Eso evidentemente es nocivo, ¿no? El caso de Internet. Internet surgió justamente en el ejército para buscar, comunicarse, y al final lo terminamos utilizando, le dimos otro uso, hackeamos el uso que tenía para darle un uso ahora tan cotidiano como mantenernos informados, en el caso de los periodistas. Efectivamente, digamos que toda la ciencia de las comunicaciones tiene una base básicamente bélica, ¿no? Claro. Y por otro lado vamos viendo que la tecnología de las armas avanza a un nivel, diría yo, tan acelerado y tan rápido como el de justamente de estos aparatos electrónicos, ¿no? O sea, una computadora se hace obsoleta en menos de un mes y entonces el tema de las armas es igual. Entonces la pregunta es, ¿la ciencia, la tecnología ayudan verdaderamente al ser humano? Claro. Indudablemente en muchos aspectos lo ayudan de una manera extraordinaria, pero hay también esta idea muy propia del siglo XX y mucho más del siglo XXI de la aceleración. Entonces muchas veces en cuestiones de medicina, por ejemplo, salen al mercado medicamentos que no han sido comprobados adecuadamente porque todo tiene un tiempo, pero el hombre del siglo XXI es, yo diría, un hombre con un alma fáustica. La palabra que está en labios de todos es no tengo tiempo, ¿no? Antes era exactamente, gente, ¿no? digamos que antes la persona que decía no tengo tiempo, uno pensaba qué interesante. Ahora no tienen tiempo ni los niños, Es ¿no? curioso, ¿no? Porque supuestamente la tecnología surgió como una alternativa para que la gente pueda evitar utilizar demasiado tiempo para hacer una actividad. La tecnología debería brindarnos las facilidades para tener más tiempo y compartirlo con la familia, dialogar en casa. Efectivamente. Pero nos hemos vuelto en esclavos de la tecnología. Exactamente. Hoy por hoy los niños van por la calle con el celular, con el Pokémon Go y estas cosas, y al final terminan siendo presas ellos de la tecnología y no alivian nada. ¿Es perjudicial, cree usted? Absolutamente. Digamos que Herbert Marcuse tuvo ya esa idea de que la técnica, la tecnología, podían ayudar al hombre a tener más tiempo libre para dedicarse a lo que él llamaba el ocio. No el ocio en el sentido de no hacer absolutamente nada, sino dedicarse a actividades en las que uno realmente encontraba gozo y sosiego, ¿no? Entonces, un símbolo es Prometeo, este dios, este semidios, diríamos, que roba el fuego a los dioses para dárselos a los hombres. Entonces es la idea del trabajo, del esfuerzo, y que después fue castigado incluso, ¿no? Entonces él a esta figura prometeica opone la figura de Orfeo, que es el dios de la música, o Narciso, que es el dios de la contemplación, ¿no? Entonces, ahora no, tenemos pues la idea más de Prometeo, trabajar, esforzarnos, y no la idea de detenernos un momento al goce y a la reflexión. Lo que usted dice es muy cierto. Se supone que las familias deberían tener más tiempo para estar unidas, pero ¿qué hacemos con una familia en la que cada uno está concentrado en su celular y que no cambia siquiera el mínimo de palabras indispensables para que podamos decir que se hace un diálogo real? Entonces, uno de los grandes peligros que yo voy viendo en la juventud es que prefiere el mundo virtual, el mundo de la fantasía, que el mundo de la realidad. Y entonces prefieren comunicarse por un mensaje o por una imagen y evitar el mirarse a los ojos y hablar persona a persona. ¿Qué nos depara en el futuro? Evidentemente no le hago esta pregunta como si usted fuese una pitonisa, sino le hago la pregunta desde el punto de vista de la ciencia. ¿Qué nos depara si cada vez nos comunicamos menos? Evidentemente se van a ver niños ya probablemente con los dedos más desarrollados producto de este movimiento, ¿no? Y que son unos nativos digitales. Pero también ¿qué nos depara si cada vez interactuamos menos, nos comunicamos menos, nos volveremos hasta mudos o nos comunicaremos con emoticons a través de los celulares? Es muy cierto. O sea, es una paradoja porque en este siglo que tiene los medios de comunicación más desarrollados, la gente está más incomunicada que nunca. Y es más, incluso cuando se establecen diálogos, las personas evitan hablar de lo que verdaderamente importa y prefieren pasar ese tiempo comentando acerca del tiempo o acerca de los problemas habituales que se dan en la vida cotidiana. En Arequipa el tráfico es un problema tremendo, o críticas a los políticos, y no nos preocupamos en lo que verdaderamente vale. Por ejemplo, yo a mis alumnos les pregunto siempre, ¿y cuál es su hobby? ¿Qué es lo que más le gusta a usted? ¿No? Y quedan un poco sorprendidos porque, digamos, lo que se les pregunta es cuál es su nombre y cuál es su profesión y en qué trabaja, ¿no? Es más, a mí incluso me gustaría preguntarles a las personas, ¿y usted en qué sueña, no?
cuáles son sus sueños. Pero si desde el colegio estamos mal acostumbrados, desde el colegio nos enseñan a pensar, y esto lo aprendí de José Luis, un docente de la Universidad Nacional de San Agustín, que me explicaba, desde el colegio nos enseñan a pensar con el hemisferio izquierdo, nos matan la imaginación, nos convierten en una especie de robots. Y ese es el futuro del país, y eso es lo que está ocurriendo, Sí. ¿no? No tenemos la capacidad de discernir, no podemos jugar, no podemos ser más hábiles, porque desde el colegio nos están matando estas ideas. Es cierto, digamos que la educación está en gran medida orientada a ingresar a la universidad. Claro. Y La entonces, mente es esa, ¿no? el asunto no es ese, porque cada etapa de la vida tiene su importancia y tiene que vivirse en plenitud. Entonces, ¿qué le conviene a un maestro? Tener una clase uniformizada en donde todos los niños sean verdaderamente quietos y tranquilos. robots. Y entonces, ¿qué ocurre? A un niño que tiene una creatividad que es más movido que el otro, pues antes simplemente se decía, este niño es demasiado movido, por último es un malcriado. O es hiperactivo. Ahora no, se dice es hiperactivo con graves problemas de la atención e incluso le dan drogas. Y ese es un Están problema. dando drogas a niños pequeños. ¿Para qué? Para mantenerlos en el nivel que se considera Cuando lo normal. natural es que un niño, evidentemente, por estar bien de salud y con capacidad para aprender, tiene que ser inquieto, tiene que ser curioso, tener la capacidad de imaginar, de atribuir algunas cosas, no adoptar esto como un papel, ¿no? Probablemente verlo de otro punto de vista, como un avión, aprovechar esa inteligencia que tienen Exacto, o ellos, que sea, la están matando los profesores. sí, es cierto, es muy cierto y da mucha pena, pero justamente en el Congreso también seguramente que va a haber ponencias vinculadas con un autor muy importante que es Michel Foucault, que habla justamente de la disciplina de las ciencias sociales y del poder que tiene un médico, un psicólogo, un sociólogo incluso, para decir quién es normal y quién no es normal. Eso es interesante, es ¿no? cierto? Porque no entendemos, parece que se han Exactamente. invertido los papeles, lo anormal lo tomamos como normal y viceversa. Invite por favor a las personas para que puedan acudir a este extraordinario evento, cuándo y dónde tiene que Bueno, acudir. este evento está programado para el 28, 29 y 30 de noviembre. Se va a realizar en el claustro menor de la Universidad de San Agustín. Las conferencias plenarias serán en el Paraninfo Arequipa, que seguramente todos ustedes conocen, y las mesas simultáneas se harán en la Sala Atenas, en la Sala Mariano Melgar, en la Sala María Nieves Bustamante. Es verdaderamente un esfuerzo muy grande de la Universidad Nacional de San Agustín, de CONCITEC y de Ciencia Activa, que podamos traerles estos invitados de lujo. Nunca en filosofía hemos tenido un proyecto tan ambicioso y afortunadamente vamos viendo que va teniendo mucha acogida, pero obviamente como arequipeños que somos, lo que queremos es que quien mayormente se beneficie sea el público ¿Los de precios son Arequipa. módicos? ¿Los precios son Absolutamente módicos. Para los estudiantes estamos pensando simplemente en 30 soles. Eso es muy Vuelvo bueno. a Eso decirlo, muy bueno, es porque el a veces esfuerzo. No basta encontrar buenos Exactamente, ¿no? ponentes, sino también que tengan el Sí, acceso a la población. efectivamente. Doctora, quiero agradecerle, el tiempo es tirano en televisión, agradecerle por ese tema importantísimo y de hecho estaremos ahí porque nos interesa mucho esto, ¿no? Cómo no, Como de profesor. verdad que lo tomo como una proeza, así es que espero verlo por allí, igual Claro que a que todos quienes nos están acompañando tan Muy bien. amablemente en el set. Muy buenas noches y no se olviden, 28, 29 y 30, obligatorio en este Congreso Internacional de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología. Muy bien, la doctora Teresa Arrieta, viuda de Guzmán, estuvo con nosotros y nos habló sobre este importantísimo tema, este Congreso Internacional de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, 28, 29 y 30 de noviembre. Nos vamos a la pausa comercial, gracias por haber estado con nosotros, retornamos de inmediato, no se muevan.